Rodrigo, muy buenas tardes. Alex, buenas tardes y buenas tardes a todo nuestro público que nos escucha y nos ve en Epicentro Estado de México. Bueno, pues el día de hoy tenemos a un gran invitado, siempre es un placer. De hecho es el padrino de Epicentro. Tenemos con nosotros a Raúl Cantón, presidente de la Organización de Consultores de Protección Civil, presidente del Consejo del Congreso Nacional de Protección Civil, y no recuerdo cómo se llama la otra organización, miembro fundador del colegio. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Puedo seguir una trayectoria aquí muy larga de nuestro amigo Raúl, que viene hoy a decirnos, hablarnos un poquito sobre la materia en la norma técnica de protección civil del Estado de México. En específico, te cedemos la palabra, Raúl, el micrófono es tuyo. Gracias, pues muy buenos días a todos. Nuevamente aquí con ustedes. Gracias por la invitación, gracias Alejandro, gracias Rodrigo por la invitación. Aquí estamos para platicar con ustedes algunos temas referentes a protección civil. Me pidieron que les platicara un poco sobre la nueva norma técnica de protección civil. La NOM 001 es de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México, publicada en el 2006. Como todos sabemos, los programas en el Estado específicos de protección civil siempre se han hecho en función de algunos lineamientos que se llaman o términos de referencia o guías para la elaboración de programas, y así se maneja en muchas partes, y se manejaba inclusive en el Estado de México como una guía para la elaboración de programas. Y como su nombre lo indica, las guías son eso, son unas guías que inclusive las autoridades las tomaban como no como una guía, sino como unos términos que tenían que cumplirse estrictamente. Entonces, una cosa son unos términos de referencia que ya fueron publicados en la Gaceta Oficial, y otra cosa es una guía. Yo decía, bueno, ok, yo tengo una guía, es nada más para que yo me guíe de qué es lo que debe de tener un programa, pero puedo usar mi criterio, y resulta que esto no era así. ¿Sí? Hacía uno los programas de acuerdo a su criterio, cumpliendo más o menos con esa guía, y resulta que te los regresaban, o te los cuestionaban, o te los prevenían. ¿Sí? Igual los términos de referencia, pues esos son unos términos de referencia. No es haz las cosas así, de esta manera. Pero sucede exactamente lo mismo, ¿no? Que no son términos de referencia, no, nada más es como unos términos de referencia. Y yo comenté mucho, bueno, esto es como si un doctor estudia, inclusive su especialidad, y va a realizar una operación, ni modo que lleve su guía o sus términos de referencia y sobre eso haga exactamente las cosas como deben de, como está ahí establecido. ¿Sí? Eso no es posible. Inclusive en materia de protección civil, aunque se tengan ya actualmente los términos de referencia para la elaboración de programas específicos de protección civil, no puede uno apegarse totalmente a ello. ¿Por qué? Porque cada uno de los lugares en donde se elaboran los programas son diferentes. Los lugares son diferentes, las instalaciones son diferentes, el equipamiento es diferente, etc. Afortunadamente ahora con esta guía ya
sí nos lleva más o menos de la mano sobre qué es lo que se requiere, cuáles son los objetivos. Por consiguiente, ya de una o de otra manera, y además ya es oficial, antes te exigían que hicieras tu programa en base a una guía, que nunca se publicó, y mientras un documento no se publique en las gacetas oficiales, pues no es oficial. Sin embargo, te lo exigían. Y bueno, eso se prestaba a muchos pleitos, cuando menos conmigo, ¿no? Entonces, ya ahorita de una o de otra manera ya es obligatorio, ya es oficial, porque ya fue publicado en la Gaceta. Entonces ya tenemos que apegarnos a esa guía. La guía no es algo totalmente fuera de lo que ya se conoce. Lo que sí es que ya es más específico, ya te dicen exactamente cuál es el objetivo de cada uno de los rubros y qué se persigue y cuál es la información que debe de contener. Entonces, pues ya tienes que hacer tú tus programas de esa manera, y la verdad es que aunque yo no estoy de acuerdo en algunas cosas con esos términos de referencia, perdón, con esa con esa guía, pero ya es mucho mejor, ya está ya es más profesional, ya es más técnica, ya nos da ciertas pautas. El problema básico es que no toda la gente conoce los términos de referencia y no toda la gente se apega a ellos, porque además no se puede. El sábado precisamente platicaba sobre los aspectos de las emergencias y decían, bueno, es que esto se debe de hacer así y así y así. Entonces decía, a ver, permíteme, es que ninguna situación de emergencia es igual a otra. Tú puedes agarrar y hacer inclusive un simulacro. Te haces un simulacro, vas a hacer una práctica sobre el uso y manejo de extintores. Tú pones una charolita de determinadas dimensiones, le pones cierta cantidad de agua, le pones la misma cantidad de combustible, lo pones en el mismo lugar donde no haya corrientes, lo que tú quieras. Trata de hacerlo lo más apegado a tus objetivos, pero eso lo vas a hacer 2 o 3 veces. Y si tú lo haces 2 veces, la primera y la segunda vez van a ser diferentes, y la tercera vez va a ser diferente. Una emergencia nunca es igual a otra, ¿sí? Y si esto sucede en los simulacros, en los aspectos reales, pues peor todavía, ¿no? Entonces, no son recetas de cocina, y unos términos de referencia no es una receta de cocina, y no te puedes apegar totalmente 100% a ello, ¿sí? Además, en lo que se refiere a protección civil, no nada más son los términos de referencia. Hay que conocer prácticamente toda la legislación, aunque no seas abogado, ¿sí? Tienes que conocer desde el origen cuál es la mentalidad de las personas que elaboraron una ley, conocer la Ley General de Protección Civil y los cambios que ha sufrido, conocer las leyes estatales de protección civil, conocer los reglamentos. En el caso del Estado de México, ustedes saben que pues se fueron abrogando muchas leyes para convertirlas en libros. Entonces ya existe un solo documento que se llama Código Administrativo del Estado de México, donde las leyes están en forma de libros. Y cuando hablamos de protección civil, se habla sobre el libro sexto, pero mucha gente no sabe que involucra al libro quinto y que involucra al libro primero. Y si uno no está enterado de ello y uno no recurre a los diferentes libros, entonces uno está a punto de violar alguna disposición legal, porque desafortunadamente o afortunadamente todo se basa
en la legislación, en las leyes. ¿Sí? Entonces, no somos abogados, pero sí debemos conocer en función de cuáles son los fundamentos legales en los cuales se hace un programa de protección civil. De hecho, hace poco, bueno, cuando fueron hace 2 años, se cambió el término de Dirección General de Protección Civil a Coordinación General de Protección Civil del Estado de México. Esto porque es un mandato en la Ley General de Protección Civil. Ok, vamos a pegarnos a lo que dice, lo más que se pueda, a lo que dice la Ley General de Protección Civil. Pero, por ejemplo, la Ley General de Protección Civil habla de programas internos, los que se hacen en cualquier tipo de negocio, en cualquier tipo de empresa. Y en el Estado de México se habla de programas específicos. Entonces no estamos tan apegados a la ley general. Ciertamente en el Estado de México se habla de programas internos, pero son los referentes a los programas que se hacen a dependencias, a los inmuebles de las dependencias del gobierno. Y para todos los demás inmuebles se llaman programas específicos. Para los que de una o de otra manera trabajamos para 1 o 2 entidades federativas, eso es un problema, porque en algunos hablamos de programas internos, en otros de programas específicos. Bueno, inclusive dentro del Estado de México, ¿no? Dentro del Estado de México, cada uno de los municipios es como si fuera un país diferente. Si hablamos nosotros de Atizapán, en Atizapán es dirección, y es una dirección general, pero Protección Civil es una subdirección. En Tlalnepantla es una coordinación general de Protección Civil y Bomberos de Tlalnepantla. En Naucalpan es una coordinación, no, es una dirección también de Protección Civil. Ni siquiera está homologado el título o el nombre de la dependencia. En Naucalpan se emiten certificados de seguridad. En Atizapán se emiten vistos buenos. En Tlalnepantla se emiten dictámenes. Entonces, Protección Civil, para avalar que las instalaciones están en óptimas condiciones, cumpliendo con todos los requisitos de Protección Civil, emiten un documento que es visto bueno, o es dictamen, o es certificado. Creo que por ahí deberíamos de empezar, por homologar todo eso, ¿sí? Y estamos hablando de una sola entidad federativa del Estado de México. Ya si nos salimos del Estado de México, bueno, ¿para qué les digo, no? Entonces, el que se hayan publicado los términos de referencia, la norma técnica para la elaboración de programas específicos e internos y especiales de protección civil, es un gran paso, porque ya es una norma técnica, no son términos de referencia, no es una guía, es una norma técnica sobre la cual se tiene que elaborar los programas. Pero, bueno, también tenemos que estudiar la famosa norma técnica y todas las disposiciones legales que giran alrededor de esa norma técnica o en función de las disposiciones legales sobre las cuales se hizo la famosa norma técnica. ¿Sí? Es que bueno, adelante. Bueno, es que ese punto que tocas, yo creo que es un punto muy importante, porque, bueno, ya se dio a conocer la norma técnica. A partir de ahí se tienen que empezar a elaborar los programas, pero ahí lo interesante justo es eso, ver que la gente, bueno, los que se dedican a protección civil, en este caso los consultores,
la conozcan, la sigan, pero también los que la van a evaluar, los que van a recibir los programas, pues que también la conozcan, porque no siempre nada más del lado del consultor, ¿no? Exacto, eso es lo que iba a decir. Ahí es un punto muy interesante, porque se está enfocando ahorita a que todos los consultores conozcamos lo que es la norma técnica, su implementación, aplicación, todos los demás compendios de leyes, normas, e inclusive todos los transitorios, etcétera, que se deben de integrar. Sin embargo, a mí me ha pasado, y me pasó el 19 de septiembre cuando tuvimos que entregar el reporte de los inmuebles que estuvieron dañados o no, de cualquier forma, en específico escuelas, y las diferentes, como bien dice Raúl, no sé cómo llamarle, las direcciones, coordinaciones, jefatura, titular, etcétera, que al final de cuentas ellos los tienen englobados como titulares de protección civil. Yo creo que es el momento en el que a quienes deben de homologar y sentar es a los titulares para decirles, a ver, tú como titular representas y debes de regirte, para empezar, por la norma técnica y conocerla. Porque yo hice mi evaluación conforme a lo que decía la norma técnica, se llegué a presentar a diferentes municipios y me decían, es que todavía no entra en vigor. Y yo dije, ya entró en vigor, aquí está en la Gaceta. Es que yo no la conozco, es que tenemos órdenes de que es conforme a términos que algunos ni siquiera ya no hablamos de términos de referencia, ¿no? Criterios personales. Entonces es muy importante que las autoridades municipales exista ahí los regulen en el aspecto de decir, a ver, para empezar, Estado de México, todos ustedes, sus dependencias, sus áreas, es coordinación, ¿no? Y su estructura que deben de tener dentro de esa coordinación es y deben de conocer la normatividad y más quienes reciben y evalúan y van a hacer las prevenciones necesarias, ¿no? Porque ¿de qué sirve que los consultores nos estemos capacitando, no estudiemos la norma, si vamos a llegar con las autoridades de los diferentes municipios, no digo que todos, pero algunos no las van a conocer, no existe una estructura y es tener que entrar en una dinámica de conocer cómo se maneja cada municipio. Ya, como bien lo dice Raúl, es suficiente difícil entender cómo se manejan todos los estados de la República en cuanto a lo que es la protección civil, como todavía dentro de un estado todos los municipios ver cuál es su manejo y aplicación, ¿no? Y bajo qué argumento vas a elaborar algo, un anexo, un lo que sea, si se están manejando conforme a su criterio, si se están manejando inclusive, como siempre lo ha dicho Raúl, sobre normas que no tienen absolutamente nada que ver con la protección civil, algunas de la Secretaría del Trabajo, mezclan OSHA, NFPA, cuando no conocen su norma técnica, ¿no? Entonces yo creo que ahí sería muy importante que la conocieran y hubiera una reestructuración y pusieran en práctica el llevar una estructura. Mira, muy aquí lo más importante es que ahorita para poder revalidar tu registro como consultor en materia de protección civil en el Estado de México, tienes que tomar un curso, es ya como requisito, sobre los términos de referencia, sobre la elaboración de los programas específicos de protección civil, ¿sí?, de acuerdo a la norma técnica que se acaba de publicar. Ok, perfecto, eso está muy bien, ¿sí? Pero somos los consultores, pero los titulares de las unidades municipales
y su personal de verificación y la pequeña área legal que tiene cada uno de ellos conocen toda esta información, yo pienso que deberían, en el año, no recuerdo exactamente, creo que fue en 2006, perdón, no lo recuerdo bien, pero creo que fue en 2006, cuando a finales del año, en lugar del libro sexto, se publicó una ley, la Ley de Protección Civil del Gobierno Libre y Soberano del Estado de México. Esa ley se publicó, duró 90 días y le echaron para abajo. ¿Sí? Bueno, como se hicieron algunas modificaciones, su servidor junto con algunas otras personas organizamos un curso que inclusive se dio en la Sala de Capacitación de Protección Civil de Atizapán. Y bueno, estuvo en aquel entonces el que era el asesor jurídico de la Coordinación Nacional de Protección Civil en aquel entonces. Estuvo el que actualmente es el vicepresidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil, el licenciado Humberto González Arroyo. Estuvo el licenciado Sánchez Palermo, por parte de la coordinación que en aquel entonces era Dirección General de Protección del Estado. Y nos aventamos, pues no sé, cuando menos 8 horas hablando de pura legislación. Pero teníamos a 100 personas sentadas ahí muchos de ellos titulares de las unidades municipales. ¿Por qué? Porque se hicieron muchas modificaciones a la legislación en esta materia. Creo que eso se debería de hacer. Ahorita estamos a tiempo de realizar un curso donde los titulares y el personal de las unidades municipales de protección civil del Estado de México asistan a un curso en donde se les diga, esto debe de hacerse así. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, en el CICATEC es el Centro de Investigación, Capacitación y Asesoramiento de Tecámac, que es la Escuela de Protección Civil del Estado de México. Ahorita el CICATEC está impartiendo un curso, dura una semana, sobre la elaboración de programas específicos de protección civil de acuerdo a la norma técnica. La próxima semana va a haber otro curso, igual, pero en Atizapán. Dentro de 3 semanas va a haber otro curso, igual. ¿Sí? ¿Por qué no se aprovecha y se hace 1, 2 o 3 cursos para que vayan gente que se dedica a la protección civil, pero en las unidades municipales, que son la autoridad, que son los que verifican, que son los que reciban los programas, que son los que los revisan, que además yo no sé por qué se revisa un programa. El sábado precisamente yo hablaba con una persona en relación a esto y le decía, a ver, permíteme, ahorita tengo que asistir a un curso sobre el programa específico de protección civil de acuerdo a la norma, porque es requisito indispensable para que yo pueda revalidar mi registro. Ok. Lógicamente, eso cuesta una lana, no es gratis, ¿no? Ok, tengo que tomar el curso. Tengo que llevar, además de la constancia de ese curso, tengo que llevar otras constancias para avalar que me he estado actualizando. Tengo que llevar, tengo que hacer un pago, que no es cualquier cosa, ¿no? De derechos para poder tramitar mi registro o revalidar mi registro. En fin, tengo que cumplir una serie de requisitos y demostrar mi capacidad. No nada más mi experiencia, sino mi capacidad, y además tengo que entregar un modelo del programa que yo elaboro, que debe estar acorde con la nueva norma técnica.
Ok. Llevo como 20 años entregando cada año modelos, ¿no? Pero en fin, ok. Hay que entregar ese modelo. Por todo eso, después de comprobar mis conocimientos, de comprobar mi experiencia, de tener como consultor muchos años, pagar derechos y todo lo que ustedes quieran, me dan un registro, que ese debería ser un registro como de un perito, un especialista, que por eso que eso es lo que somos. Voy, elaboro un programa y lo llevo a un municipio, y un cuate que tiene 3 meses ahí sentado y además que estaba en otra dependencia y como ya no dio el ancho en esa dependencia o de seguridad pública, lo pasaron a protección civil, te revisa el programa y te lo cuestiona. ¿Sí? ¿Con qué capacidad técnica te revisan un programa? Se supone que tu registro tiene cierta validez. Yo soy de la idea que así como las unidades verificadoras de instalación eléctricas, como las unidades verificadoras de instalación de gas, que son personas físicas o morales que demostraron su capacidad y que por consiguiente la Secretaría de Energía les extendió una autorización, un permiso para revisar y avalar instalaciones. Y hablando de los famosos DROs y de los corresponsables de seguridad en estructuras, el registro que nosotros tenemos debería de tener esa validez y no cuestionar nuestro trabajo por una persona que no tiene ni la capacidad técnica ni los conocimientos para poder revisar un programa. Pero bueno, hay muchas deficiencias. Así como hay aciertos, yo no digo que todo está mal, hay muchas deficiencias que hay que ir solventando, hay que ir superando. La lucha todavía no termina. Se puede decir que apenas empieza para que todo esto se vaya normalizando y las cosas se hagan como se deben de hacer. Ya, el primer paso fue la norma técnica. Y la verdad es que, como les digo, aunque no estoy totalmente de acuerdo con ella, pero bueno, ya es algo oficial, ya es una norma técnica, no es una guía, ya fue publicada en la Gaceta Oficial, ya se tiene que cumplir. Bueno, pues ya es un gran paso. Pues sí, en efecto, es un gran paso y es algo que se tiene que cumplir, pero bueno, pues volvemos al mismo punto y espero no sonar muy repetitivo, ¿no? Pero a mí lo que no me termina de convencer es eso, que a lo mejor la autoridad, y no hablando obviamente a nivel estatal, ¿no? Sino a nivel municipal, que son los que normalmente reciben, cuando menos la gran mayoría de los programas, no tengan la capacidad para poderte evaluar, porque al final del día eso hacen, un programa con esa nueva norma técnica, ¿no? Y va a empezar a pasar como en el DF, que están los términos de referencia, bueno, en la Ciudad de México, pues, que están los términos de referencia, que cuando salieron los nuevos en 2016 también era un desastre en las delegaciones. Unos sabían, otros no sabían, unos te pedían una cosa, pues te pedían otra. Poco a poco se ha ido pues, normalizando, ¿no? Ya cuando menos es un poco más coherente lo que te piden en cada delegación, pero aún así, con todo y que ya lleva un ratito los términos de referencia, cada delegación te pide lo que se le pega la gana, ¿no? Y unos te llegan a pedir cada cosa que no sabes ni por qué te están pidiendo eso, pero te lo piden, ¿no? Entonces, yo espero que no pase esto aquí, que en el Estado de México, que sí tengan la capacidad de capacitar a todas a las personas que están del lado de la autoridad y que, bueno, pues esta norma técnica no sea más bien un problema, ¿no? A futuro más que un acierto. Digo, yo es lo que percibí el 19 no, 20 en adelante, que se empezó a presentar,
y me imagino que muchos que ya estamos presentando todo conforme a la norma técnica, existen municipios donde todavía no tienen conocimiento de la norma y no lo están. Digo, a mí me pasó, ¿no? Es que yo todavía lo estoy manejando conforme a, a los términos de referencia, porque la norma técnica pues todavía no nos dan autorización, no bajan, no nos dan capacitación, etcétera, diferentes contestaciones que deberían de agarrar y esos espacios combinar a lo mejor hasta sería bueno, ¿no? Donde están capacitando que sean grupos combinados de consultores y de autoridades, ¿no? Y de principio el titular, los que verifican, los que tienen unidades verificadoras y el que se encarga de hacer la revisión de los programas, ¿no? O sea, esos de entrada deberían de tener esa capacitación. Digo, tienen el espacio, tienen el centro, tienen la capacidad, pues es algo que deberían de aprovechar y hacer, ¿no? Pues esperemos que realmente lo tomen en cuenta, si no al rato los que vamos a tener el problema para que puedan interpretar la aplicación de nuestros programas vamos a ser nosotros. Y en referencia de esta norma técnica y todas las demás que, bueno, en referente a todos los demás estados, ¿tú qué opinas, Raúl? ¿Crees que cómo se encuentran los demás estados? Híjoles. Ciudad de México ahorita sería también un punto interesante, cómo está la aplicación de la revisión de los programas. Mira, en la Ciudad de México hay un problema muy fuerte. Hay un problema muy fuerte porque aunque ahí sí, la nomenclatura es más o menos la misma, los nombres de las unidades delegacionales de protección civil es más o menos la misma y cosas de ese tipo. Ahí te evalúan un programa de acuerdo a cómo se levantaron. Si la señora les dio de cenar y se levanta de buena gana, más o menos te lo reciben. Pero si lo mandaron a dormir con el perro, tiro por viaje, yo no sé por qué, yo creo que ya es por sistema. Tú ingresas un programa, en el Distrito Federal son programas internos, tú ingresas un programa a una delegación y te lo previenen, te mandan un oficio diciendo que te falta y te avientan 4 o 5 hojas con 30 o 40 observaciones, como si tu programa no llevara nada. ¿Sí? Eso nos da la idea de que ya por sistema lo hacen, ya tienen manchotes. Ah, ok, recibiste el programa, nada más te ponen, te dirigen el oficio a ti y te lo mandan. Y manda todo esto. ¿Sí? Y es una desgracia, porque tú llevas una carpeta de este grueso con un montón de documentos y de información. Te la revisan, te la reciben, te la revisan y te la previenen, pero no te regresan la carpeta. La gran mayoría de la documentación que te piden ya la entregaste, pero te la vuelven a pedir. Entonces tienes que volver a hacer. El problema, además del trabajo y del costo, etcétera, es una desgracia que le estemos afectando a tal grado la ecología por un problema de ese tipo, porque son desperdicio de papel. ¿Sí? Entonces no nada más es que te hagan que repitas un trabajo, siendo que ya lo entregaste. Ok, que te faltó algo, que no debería de faltarte nada, ¿verdad? Pero te faltó algo a su criterio, bueno, pues ok, que te pidan eso, 4 o 5 puntos, lo que tú quieras, pero no 40, ¿no? No, y aparte, como bien dices, ¿no? La ecología, los arbolitos, el papel, y hacerlo de una forma digital, un sistema como la Secretaría del Trabajo, que
uno sube toda la información, ¿no? Bueno, pues hoy en día, con estos nuevos términos de referencia, bueno, ya se va haciendo, pero pues ya te lo piden también en disco, ¿no? O sea, ya ingresas la carpeta en papel y en disco. Pero si ya te lo están pidiendo en disco, pues ya para qué ingresas el papel, ¿no? O sea, tendrías que ahorrar. Entiendo que hay documentos que piden con firma autógrafa, que bueno, pues eso sí, entiendo, ¿no? Como el acta de integración de brigadas, ok, va con la firma autógrafa, bueno, pues eso sí lo ingresas con papel, ¿no? Pero que sea lo mínimo, porque si no, sí es si ya vas a ingresar de todas maneras el disco, bueno, pues que sea el disco y la mínima información. Bueno, ¿no? yo he entrado Pues, a dependencias de protección civil donde tienen cuartos llenos de papel. Yo no sé qué hacen con tanto papel. Además, es protección civil, ¿sí? El riesgo de incendio es muy alto. Y además, se avientan la puntada de pedirte tu certificado de control de plagas. ¿Te imaginas la cantidad de animales que hay ahí? ¿Sí? Entonces, te piden una cosa que de hecho ellos no cumplen, ¿no? En fin, hay mucho camino que recorrer en esta materia, ¿no? Yo les puedo decir que, por ejemplo, Tlalnepantla te pide ya los programas en disco. Nada más algún documento legal, el uso de suelo, cosas de ese tipo, o el registro anterior, te lo piden en papel. Pero son 4 o 5 hojas y todo lo demás en disco. Pues así está bien, ¿no? no, claro, sí. Además, sí. además, la verdad es que es de los municipios donde tú llegas, entregas tus documentos, revisan que estén completos, lo pasan al área de verificación. Sí, todos los inmuebles te los verifican, todos. Pero no tienes mayor problema con ellos, ¿no? Si te faltó algo, te lo piden. Llegan y te hacen la observación, de acuerdo, eso es muy importante, de acuerdo al Código de Procedimientos Administrativos, tienes 72 horas para ir a la garantía de audiencia. Si tú tienes el documento o no cumpliste con algo o el verificador detectó algo, tú tienes 72 horas para cumplir con ello. Vas, es una muestra de que las cosas se pueden hacer ver bien. Inclusive en el Distrito Federal, pues tienes, por ejemplo, Iztapalapa. Iztapalapa es una muestra de que las cosas se pueden hacer bien. Tienes la Miguel Hidalgo, y la delegación Miguel Hidalgo es una delegación que es una muestra de que las cosas se pueden hacer bien. Entonces, si se tienen esas muestras, ¿por qué los demás no lo hacen? ¿No? Es más, yo aquí en el micrófono y con la gente que nos está viendo, que no sé quién nos estén viendo, ¿sí? Pero yo quiero ofrecer, ya sea por parte de nosotros, de la Organización de Consultores en Protección Civil, o tal vez a través del colegio, sin cobrar, conseguimos un aula como, por ejemplo, yo estoy seguro que en la sala de capacitación de Protección Civil de Atizapán nos facilitan el aula de capacitación, tiene cupo como para 100 personas. Podemos crear de común acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México un curso de un día, o sea, no necesitamos más, ¿no? 6 horas. En 6 horas o menos se da todo lo que es la norma, pero para los titulares o personal adscrita a las unidades municipales de protección civil. Sí, cuando menos para que la conozcan y Sí. sepan de qué se trata, ¿no? A lo mejor no va a ser un curso extremadamente puntual por la cantidad de horas, pero sí que la conozcan, sí que sepan más o menos de qué se trata. Que tengan Bueno, una pues, noción, por lo menos, exacto. y aprovechen para homologar criterios, ¿no? Así es. Y eso se puede hacer, o sea, no se necesita gran cosa. Podemos programarlo dentro de una semana, 15 días. ¿Sí? Y con mucho gusto, es más, no lo damos nosotros para que no digan, pero bueno, hay gente en la coordinación general. Por ejemplo, hay un licenciado que es el que maneja el área jurídica, el licenciado Francisco Sánchez Palermo, ¿no? Pues él puede dar, que es una de las personas
que estuvo con nosotros cuando se dio el curso hace varios años que yo les decía, donde estuvo Sánchez Palermo, estuvo Humberto González Arroyo, o sea, todos son abogados, menos yo, ¿no? Entonces, ellos pueden dar el curso y les aseguro que todos ellos estarían dispuestos a dar el curso. Y no se necesitan 3 o 4. En esa ocasión porque teníamos que analizar muchos aspectos de la ley. Pero si nada más hablamos sobre los nuevos términos, la nueva norma técnica para la elaboración de programas, eso en un rato se da y ya, que tengan conocimiento cómo se debe de manejar, de qué es lo que debe de contener, cómo se debe de revisar un programa, y todos estaríamos del otro lado, ¿no? Entonces ahí está la propuesta. Pues es una propuesta bastante interesante que yo creo que ahí a quien le compete es a la coordinación organizar estos cursos pero bueno, sería bueno, ¿no? Sería bueno, quien lo organice, el chiste es que se organicen los titulares, conozcan la norma y no nos vaya a perjudicar a nosotros en el Claro, futuro. se puede tener algún acercamiento con ellos. Estaría excelente, lo dejamos aquí sobre la mesa y bueno, pues tenemos ahí algunos mensajes, algunas preguntas, algunos saludos. Gracias. Las personas que nos están ahorita escuchando, por TuneIn Radio, por Facebook. A ver si no me están tupiendo. Ya los revisé, no te preocupes, ya sabes, como siempre, saludos. Saludos, estimados amigos de la mesa, escuchando desde Quintana Roo, Octavio Álvarez. Saludos, Octavio, saludos. Oscar Reyes Zunaga, también un buen amigo, saludo a los tres. Saludos, Oscar. Saludos. Ya el clásico Max, ¿no? Saludos y abrazos a Raúl, Alex y Rodrigo desde Acapulco. Gracias, Max. Un abrazo. Max, amigo. Ana Pau de Luna, saludos. Un beso, Ana Pau. Y por ahí también Héctor Paz y Mariano Catase están viendo el programa, pues saludos a ellos y a todos los demás que nos están haciendo favor de seguir este programa, ¿no? Pues algo más que quieras Pues mira, agregar. podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy importante es que en muchos, estamos hablando del Estado de México, en muchos municipios ni siquiera te piden las constancias de capacitación con el registro del consultor. Te piden las constancias de habilidades laborales de acuerdo a la O sea, la DS3 que no tiene nada que ver con... así es. Esto es muy importante que se entienda. Todo lo que se refiere a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social depende precisamente de esa Secretaría, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Todo lo que se refiere a Protección Civil baja de la Secretaría de Gobernación. Son dos secretarías totalmente diferentes. No tiene, por ejemplo, las normas de señalamientos. Existen dos normas de señalamientos. La NOM 0026 STPS, ¿sí?, que es la norma de señalamientos de la Secretaría del Trabajo. Y la NOM 03 CEGOP, que es la norma de señalamientos de Protección Civil. Pero si ustedes se dan cuenta, todas las normas, en uno de sus transitorios, dice bien claro quién es la autoridad que debe de revisar, evaluar y sancionar esa norma. Entonces, si tú te refieres a la norma 026, ahí dice que esa norma debe ser revisada, verificada y sancionada por la Secretaría del Trabajo, no Protección Civil. Pero desafortunadamente es la única norma que existe de Protección Civil. Entonces, por ejemplo, te piden sobre instalación eléctrica. Bueno, existe una norma que es la norma 004 SEDE, que es de la Secretaría de Energía. Pero nadie te la pide en función de esa norma.
Pero esa norma es una norma que tiene como 850 hojas. El que se la lea se vuelve un erudito en materia desde el punto de vista teórico, ¿no? Sí. Pero ahí está todo, ¿no? Y te piden en función de una norma de la Secretaría de Trabajo que no tiene nada que ver, porque esa nada más es sobre tierras, sobre el aterrizaje de instalaciones. Por ejemplo, te piden tu instalación de gas, tu dictamen de instalación de gas, y los dictámenes de instalación de gas te lo hace cualquier persona, pero no lo debe ser cualquier persona. Cualquier gasero te lo hace, ya viene de la gasera, sí, pero no. Existe una norma que es la NOM 001 SDG, que es la de gas, ¿no? No, son al revés, me equivoqué. La NOM 001 es la SDE, que es la de instalaciones eléctricas, y la NOM 004 SDG es la instalación de gas. Pero existen unidades verificadoras. Pero en muchos lugares, miren, la Secretaría del Trabajo, ahí sí, la Secretaría del Trabajo te levanta un acta y te dice, esto tiene que ir apegado a esta norma oficial mexicana. Te lo especifica. En el Estado de México hay muchos lugares donde dice, ¿sabes qué? Te falta eso, te hacen la verificación y te falta eso y esto, pero nunca te lo fundamentan. Y acuérdense, por eso hablaba yo del libro primero. De acuerdo al artículo 8, fracción 7.1 del libro primero del Código Administrativo, todo lo que te pide la autoridad debe estar motivado y fundamentado en base a una ley, norma o reglamento. Correcto. Entonces, si la autoridad, un inspector, en un acta te pone que tus extintores están mal, ok, pero me lo tienes que motivar y fundamentar en base a qué artículo de qué ley, norma o reglamento me lo estás pidiendo. Por eso es importante que conozcamos las leyes. La ley no es para que te las aprendas, pero sí que sepas a dónde recurrir en determinado momento. Existe el libro primero, el libro segundo, el libro quinto, ¿qué es lo que me compete? Porque además en el Estado de México existe un código administrativo, pero existe un código de procedimientos administrativos, que no es lo mismo, ¿sí? Y ambos son aplicables a todo lo que se hace en materia de protección civil. Entonces, debemos de conocer de esos libros lo que nos puede o no afectar. En fin, podemos hablar largo y tendido, ¿no? Sí, no, hay un mundo de preguntas y de cosas que podemos aquí, que nos puedes hablar, seguir transmitiendo temas. Llegaron un par de saluditos más. Miguel Román, saludos amigo, excelente tema. Y el buen Mariano Catase, saludos y abrazos para el ponente, el buen Raúl Cantón, muchas experiencias que transmitir. Igual de aquí para allá, mi amigo, pues ya somos viejos lobos en esto, ¿no? Pero aquí el problema es que hay que estarse actualizando, porque podemos tener muchos años, pero si no te vas actualizando, claro, te quedas en la retaguardia, ¿no? Exactamente. A ver, le firmamos aquí. Pues bueno, te vamos a entregar, ya tienes un par incluso de nosotros, no es el primero, pero bueno, como en cada programa, te vamos a entregar un reconocimiento por habernos acompañado el día de hoy. Agradecimiento a Raúl Cantón y Lara por su participación en Epicentro Estado de México con el tema revalidación de registro de protección civil en el Estado de México y los nuevos términos para la elaboración de programas. Pues muchas gracias. Y si nos puedes regalar aquí algún comentario, alguna dedicatoria. ¿De veras quieren que les ponga? Queja, sugerencia. ¿En serio? Queja, sugerencia también se puede, con todo gusto. Y pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Mientras nos escribes, pues recordarle a nuestros
escuchas que estamos todos los días de 4 a 5 p.m., días lunes, Epicentro Nuevo León. Martes tenemos Epicentro Sonora. Miércoles tenemos Epicentro Ciudad de México. Jueves Epicentro Jalisco. Viernes Epicentro Veracruz. Y de 6 a 7 tenemos los días lunes Epicentro Estado de México, aquí donde nos pueden escuchar. Su estación favorita. Miércoles Epicentro Colombia. Jueves Epicentro Quintana Roo. Y de 12 a 13 horas los sábados en Epicentro Tehuacán, Puebla. Los jueves de 7:30 tenemos, teníamos por ahí un programa. Además de nuestro programa Cuarto para las 4, los días lunes a viernes, entrevistas con Ulises Gama, quien tenemos por ahí algunos otros programas bastante interesantes. Y bueno, también que nos sigan en el blog, en www.radiotogapan.mx. Los lunes tenemos la participación de Raúl Cantón o César Flores, los martes del licenciado Humberto González Arroyo, los miércoles de José Luis Flores, los jueves de Enrique Guevara o Raimundo Padilla, los viernes de Mariano Catasi y Juan Serrano, los sábados de Henry Peralta o José Varo y los domingos de nuestro buen amigo José Llano. Entonces, y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Ya nada más con los puros nombres se dice todo, ¿no? Evidentemente, cualquier cosa que suban ellos está más, por demás que interesante. Y pues, no dejen de escucharnos, vienen cosas muy interesantes próximamente. Sintonícenos. Y, bueno, pues, muchísimas gracias, Raúl. Al contrario, gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Un abrazo y nos seguimos escuchando y viendo. Niñas, muchas gracias por su apoyo y a todo el equipo técnico de Radio Togapan. Gracias. Alex, gracias. Hasta el próximo lunes. Y bonita noche.